Nunca pensé que me convertiría en el objetivo de la infame presidenta de la Asociación de Propietarios de nuestro vecindario, pero aquí estamos. Mi nombre es James y llevo viviendo en Sunnyside Estates poco más de 3 años. Es un buen vecindario con casas bien mantenidas, hermosos jardines y, desafortunadamente, la presidenta de la Asociación de Propietarios, Joa, más sedienta de poder que puedan imaginar, Karen Willoughby. Debí haber visto las señales de advertencia cuando me mudé por primera vez. Karen se presentó entregándome un archivador de 3 anillas lleno de regulaciones de la Joa, con su tarjeta de visita engrapada a la portada interior con la palabra presidenta en letras rojas y negritas. Le sugiero que estudie esto cuidadosamente, había dicho con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Tenemos estándares aquí en Sunnyside Estates. En su mayor parte, me mantuve apartado y seguí las reglas. Mi césped siempre estaba cortado a la altura reglamentaria de 3,5 pulgadas. Mis botes de basura nunca se quedaban en la acera después de las 6 de la tarde. En el día de recolección, incluso pinté mi buzón del tono aprobado pizarra sunicide cuando la Joa decidió estandarizar el atractivo estético del vecindario la primavera pasada. El problema comenzó cuando decidí exhibir algunos de los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial de mi abuelo en mi oficina en casa, que da al frente de la casa. Mi abuelo sirvió en el Teatro del Pacífico y trajo varios artículos auténticos que habían estado almacenados durante décadas. Después de que falleció el año pasado, mi padre me confió estas preciadas reliquias familiares, sabiendo cuánto apreciaba la historia militar. Entre la colección estaba la gorra de oficial de mi abuelo, sus medallas de servicio, incluyendo un corazón púrpura, varios artículos militares japoneses autenticados que él coleccionó y, más notablemente, una rara bandera de batalla del sol naciente que había sido firmada por toda su unidad. Estos artículos no solo eran valiosos monetariamente, expertos habían tasado la colección en más de 30,000 pesos, sino que eran piezas irreemplazables de la historia de mi familia. Monté una hermosa vitrina en mi oficina, adecuadamente iluminada y protegida de la luz solar. Solo se podía ver si uno miraba específicamente a través de la ventana de mi oficina, e incluso así, la mayoría de la gente no reconocería la importancia histórica de lo que veía, pero Karen, con su rutina autoimpuesta de vigilancia vecinal, lo notó inmediatamente. Era un martes por la tarde cuando escuché unos golpes agresivos en mi puerta. La abrí y encontré a Karen allí de pie, su bob rubio con mechas perfectamente inmóvil a pesar de la brisa, gafas de sol de diseñador sobre su cabeza y una expresión de absoluta repugnancia en su rostro. He recibido quejas sobre lo que exhibes en tu ventana delantera, dijo, con su voz cargada de autoridad. Esa bandera japonesa es ofensiva y va en contra de nuestro pacto de vecindario. Sección 12. 3. Que prohíbe exhibiciones que puedan considerarse controvertidas o de naturaleza política. Tomé una respiración profunda antes de responder. Primero, no está en mi ventana delantera, está en mi oficina privada. Segundo, estos son artefactos históricos de mi abuelo, quien sirvió a nuestro país. Y tercero, he leído el pacto a fondo y no hay nada que prohíba exhibiciones históricas dentro de residencias privadas. La cara de Karen se sonrojó. Bueno, yo puedo verla desde la acera, lo que la convierte en una exhibición pública. La Junta discutirá esto en nuestra próxima reunión. Mientras tanto, le sugiero que retire ese material ofensivo antes de que se tome una acción formal. Antes de que pudiera responder, giró sobre sus tacones y marchó por mi sendero, ya escribiendo furiosamente en su teléfono. Cerré la puerta y sacudí la cabeza, pensando que esto pasaría una vez que encontrara los arriates de flores de otra persona para criticar. Me equivoqué. Al día siguiente, recibí un aviso oficial de infracción de la JOA en mi buzón, citando la sección 12.3 y exigiendo la eliminación de los materiales ofensivos en un plazo de 48 horas o enfrentar una multa de 100 pesos por día. Estaba furioso, pero decidí manejar esto apropiadamente. Redacté un correo electrónico respetuoso pero firme a toda la Junta explicando la importancia histórica de la colección de mi abuelo y señalando que el pacto en realidad no prohibía mi exhibición. Para mi sorpresa, recibí respuestas de 2 miembros de la Junta que parecían razonables. Se disculparon por el aviso y me aseguraron que lo discutirían en la próxima reunión. Una incluso mencionó que su propio padre había servido en la Segunda Guerra Mundial y preguntó si podría ver la colección en algún momento. Comencé a sentir que prevalecería la razón. Desafortunadamente, Karen no estaba interesada en la razón. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, la notificación de mi cámara de seguridad sonó en mi teléfono. Revisé las imágenes y vi a Karen y a otra mujer que no reconocía acercándose a mi puerta principal.
Karen miró a su alrededor con nerviosismo antes de sacar lo que parecía ser una llave. Mi sangre se heló mientras la veía abrir la puerta de mi casa y entrar. Inmediatamente llamé al 911 y expliqué la situación. Luego me subí a mi coche y regresé a casa a toda prisa, viendo la transmisión de seguridad en mi teléfono en los semáforos en rojo. Las imágenes mostraban a Karen y su cómplice saliendo de mi casa 15 minutos después de entrar, cargando lo que sin duda era la vitrina de mi abuelo. La cargaron en la SUV Mercedes blanca de Karen y se alejaron con la misma naturalidad con que se devuelven sillas de jardín prestadas. Cuando llegué a casa, encontré la puerta de mi oficina forzada y toda la vitrina desaparecida, todas las medallas, documentos y la bandera irreemplazable. El operador del 911 había despachado a agentes que llegaron poco después de mí. Les mostré las imágenes de seguridad que capturaban claramente el rostro de Karen, su vehículo y la matrícula. Ella es la presidenta de la JOA. Expliqué a los agentes. Tiene acceso a una llave maestra para emergencias, pero esto es allanamiento de morada, sin mencionar el robo de artículos valorados en más de 30,000 pesos. Los agentes tomaron mi declaración y las imágenes de seguridad, asegurándome que tomarían el asunto muy en serio. Lo que no mencioné a los agentes inicialmente, pero que pronto se volvería crucialmente importante, era que la colección de mi abuelo no solo era valiosa como reliquias familiares o artefactos históricos. Algunos de los artículos, particularmente las medallas de servicio y ciertos documentos militares, eran técnicamente todavía propiedad del gobierno de los Estados Unidos en préstamo permanente a veteranos y sus familias. Tomarlos no era solo robo, potencialmente violaba la ley federal. Lo supe cuando la policía local contactó a la oficina del juez abogado general al darse cuenta de lo que había sido robado. En cuestión de horas, mi caso había escalado de la policía local a las autoridades militares, quienes mostraron un interés inmediato en recuperar la propiedad gubernamental. Los agentes de policía regulares apenas se habían ido cuando recibí otra llamada, informándome que la policía militar se haría cargo del caso a partir de entonces. A la mañana siguiente, estaba tomando café en mi porche, todavía furioso por el robo, cuando presencié algo que nunca olvidaré. 2 vehículos de la policía militar se detuvieron frente a la impecable casa colonial de 2 pisos de Karen, seguidos por un coche de policía local. Desde mi posición a través del callejón sin salida, podía ver a los agentes acercándose a su puerta con determinación. Varios vecinos habían salido, curiosos por la conmoción. No podía escuchar la conversación, pero ciertamente podía ver la reacción de Karen cuando abrió la puerta. Su rostro se transformó de confusión a indignación y luego a pánico en cuestión de segundos. Comenzó a gesticular salvajemente, señalando en mi dirección y sacudiendo la cabeza. Los agentes permanecieron estoicos, presentando lo que parecía ser una orden de registro. Karen intentó cerrar la puerta, pero un agente lo impidió firmemente. Lo que siguió fue a Karen siendo escoltada a su sala de estar mientras los agentes entraban en su casa, a través de sus grandes ventanales. Pude verlos descubrir la vitrina de mi abuelo justo allí en su comedor formal, ni siquiera escondida. Más tarde supe por el detective que me llamó que Karen había alegado que yo había donado los artículos a la JOA para una exhibición planeada en un centro comunitario sobre veteranos locales. Cuando fue confrontada con las imágenes de seguridad de su entrada ilegal y el hecho de que tal centro comunitario ni siquiera existía en etapas de planificación, cambió su historia, insistiendo en que, como presidenta de la JOA, tenía el derecho de eliminar infracciones de las casas. A la policía militar no le hizo gracia. Tampoco a las autoridades locales. Karen fue arrestada por múltiples cargos: allanamiento de morada, robo de gran cuantía, posesión de propiedad robada y, lo más grave, posesión ilegal de propiedad del gobierno de EE. Un delito federal. Los agentes recuperaron cuidadosamente la colección de mi abuelo y la documentaron profesionalmente antes de devolvérmela con sinceras disculpas por lo sucedido. Las consecuencias para Karen llegaron rápida y severamente. Enfrentaba cargos federales que conllevaban penas potenciales de hasta 15 años de prisión y multas que excedían los 100,000 pesos. Su reputación profesional como agente inmobiliaria fue destruida de la noche a la mañana cuando su firma de corretaje terminó inmediatamente su contrato después de que el arresto saliera en las noticias locales. La reunión de emergencia de la JOA que siguió fue un espectáculo de indignación comunitaria. Karen, que había sido liberada bajo fianza con un monitor de tobillo claramente visible bajo sus pantalones de diseñador, se sentó impasible mientras la Junta votaba unánimemente para destituirla como presidenta. Cuando el martillazo confirmó su destitución, su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se quebró. «Esto es completamente ridículo», chilló.
su rostro contorsionado por la rabia. Yo estaba protegiendo los valores de nuestras propiedades de su glorificación ofensiva de la guerra. Todos se arrepentirán de esto cuando sus casas no valgan nada. Salió furiosa de la sala de reuniones. El monitor electrónico de tobillo pitando suavemente con cada paso indignado.